Dios los bendiga, amados hermanos y amigos. Qué alegría estar otra vez con ustedes compartiendo la palabra del Señor y saber que nos podemos reunir y nos podemos contactar a través de estos medios para adorar al Señor, para escuchar su palabra y también para tomar la Santa Cena en el día de hoy. Oremos que el Señor nos dirija en este tiempo de escuchar la palabra. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret te doy muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Una nueva oportunidad, una nueva misericordia, Señor, a través de la cual estás brindando a cada uno de tus hijos, Señor, la oportunidad de reconciliarnos contigo, de enderezar nuestros caminos, Señor, de avivar nuestra fe. Gracias por lo que hoy tienes para decirnos, Señor. Oro en el nombre de Jesús, que esta palabra llegue a cada corazón y que produzca el fruto y cumpla el propósito para el cual la envías, Señor. Que tu palabra traiga medicina, traiga descanso, traiga alivio. Sane nuestra alma, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy con la pandemia que estamos viviendo, que ya lleva mucho tiempo y no sabemos hasta cuándo va a estar, pues muchos de nosotros estamos alerta a cada síntoma que podamos tener en nuestro cuerpo para llegar a determinar si tenemos el COVID-19. Entonces estamos mirando si tenemos dolor de cabeza, si hay resequedad, si tenemos tos, si nos da fiebre y otra clase de síntomas para poder estar alertas, porque no queremos contagiarnos, no queremos enfermarnos y mucho menos no queremos morir. Y eso está bien porque hay que cuidar nuestra salud física. Pero la pregunta en esta mañana es: ¿cómo está su salud espiritual? ¿Cómo está usted en su relación con Dios? ¿Cómo está en su comunión con Dios? Si usted muere hoy, ¿se salvaría? ¿Iría al cielo con el Señor? ¿Cómo está su salud espiritual? Y la palabra del Señor nos habla acerca de un hombre que estaba muy preocupado y le daba mucha importancia a su salud espiritual. Así que veamos a través de la palabra del Señor los 3 pasos para conocer nuestra salud espiritual. Vaya conmigo, por favor, al Salmo 139, versículos 23 y 24. 2 versículos nomás en esta mañana. Dice la palabra del Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta oración la está haciendo el salmista David. Y toda la oración o todo el salmo habla de eso, de examinarnos o que Dios nos examine. Y allí muestra en el salmo muchas cualidades, muchos atributos del Señor, como es su omnisciencia, que todo lo sabe, su omnipresencia, que está en todo lugar, y su omnipotencia, que tiene poder para hacer todas las cosas. Y allí el salmista le está pidiendo al Señor que le examine, y también habla de aquellos hombres que son descuidados en su salud espiritual, que pecan continuamente, constantemente, y David no quiere ser así. Por eso al final de este salmo quiero dejar esos 2 versículos en su corazón, donde el salmista no quiere ser como los otros pecadores, no quiere pecar, quiere agradar al Señor, él quiere ser santo, y por eso concluye este salmo diciendo: examíname, oh Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Veamos entonces el primer punto de este cuidar o examinar nuestra salud espiritual. Y el primer punto o el primer paso para examinar y para conocer cómo está nuestra salud espiritual es la petición. La petición. Y aquí vemos que el salmista le está diciendo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Él estaba preocupado por su salud espiritual. Amado hermano y amigo, su salud física es muy importante y sé que usted se está cuidando, tal vez se hace chequeos médicos,
tal vez va al médico, usted lleva tratamientos, usted es preventivo para que ninguna enfermedad le toque, pero su salud espiritual, ¿cómo está? ¿Cómo está su relación con Dios? Aquí hay un hombre que está preocupado o que está interesado en que su salud espiritual sea correcta, que sea una salud estable, que sea una salud buena, que sea una salud que le permita tener una buena relación con Dios y tener un buen propósito para su vida. Algunas personas creen que están bien y realmente no lo están. Algunos sienten que están bien y realmente no lo están. De hecho, hay enfermedades que se llaman silenciosas, y creo que en la parte espiritual una enfermedad silenciosa es el pecado. Empieza con cosas pequeñas, empieza con algunos permisos que nos damos, empezamos a abrir puertas, empezamos a descuidarnos y empieza el pecado a entrar y a ocupar áreas de nuestra vida, y cuando menos pensamos estamos atados, encadenados, esclavizados al pecado, luego sufriendo las consecuencias y luego sin saber cómo salir de allí, porque es fácil entrar al pecado, pero no es fácil salir de él. Este hombre tenía una necesidad de ser examinado por Dios. Esa era la necesidad que él demostraba, y por eso le dijo a él: Señor, examíname. Qué bueno al correr del día, al empezar a través del día, al terminar la noche, hacer un examen de nuestra vida. Si hay esa necesidad de saber cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra santidad con el Señor, porque el salmista aquí lo está demostrando. David está sintiendo la necesidad y dándole interés a su salud espiritual. Espero que usted también le dé importancia a su salud espiritual, porque es la que va a perdurar por la eternidad. Aquí él no solamente tiene la necesidad, sino también hace una elección. Y él dice: examíname, esa es la necesidad. Pero dice: examíname, oh Dios. Él buscó al especialista. Él buscó a aquel que podía mirar, que podía diagnosticar, que podía escudriñar su corazón y su mente. Noten que él está buscando a Dios y que él tiene conciencia de que Dios lo sabe todo, que Dios no se puede equivocar, que Dios lo que ve, lo ve muy bien. Hoy algunas personas, frente a sus actividades, frente a sus comportamientos, frente a sus acciones, tal vez no están buscando a Dios, tal vez están buscando a otras personas o se están examinando ellos mismos. Y si bien nosotros debemos examinarnos y tal vez tenemos la sabiduría, el discernimiento de Dios para ver algunas cosas en nosotros, lo cierto es que no lo vemos todo, y por eso es importante que sea Dios el que nos examine, o que hayan otras personas, como lo vamos a ver más adelante. Algunas personas se examinan a sí mismos, y el problema es que frente al pecado nosotros tal vez, en vez de arrepentirnos o de preocuparnos o de ver lo mal que estamos delante de Dios, tal vez nos vamos a justificar, tal vez nos vamos a dar algunas complacencias, tal vez nosotros no nos vamos a tirar tan duro en nuestro pecado. Pero a la luz de la palabra y cuando nos acercamos al Señor, entonces es necesario que Él nos examine, porque Él sí ve el pecado como realmente es. La Biblia habla aquí de que el salmista buscó a Dios. El salmista buscó a Dios. Hay personas que frente a su pecado no buscan a Dios, o frente a su actuar, frente al comportamiento que tiene, no busca a Dios. Se examina a sí mismo y tal vez erróneamente se da un falso diagnóstico. Y otra opción que tienen es ir y hablarle a sus amigos acerca de sus comportamientos. Y si no elige un amigo espiritual, tal vez va a elegir un amigo pecador, un amigo duro de corazón, un amigo que no tiene el temor de Dios.
Y recuerdo que precisamente uno de los hijos de David, cuando estaba en camino de pecar, de fornicar, incluso de violar, porque él estaba enamorado de una hermanastra, él buscó el consejo de otro amigo, pero ese amigo era perverso, era astuto, dice la palabra, y le dio un mal consejo. Pero lo que vemos aquí, el contraste es que mientras que otros están buscando amigos para que tal vez los puedan apoyar en su pecado, el salmista buscó a Dios para que le evidenciara el pecado, porque él quería ser santo. Entonces, ¿cómo Dios nos puede examinar? ¿De qué maneras? ¿Cuáles son los instrumentos de Dios para examinar nuestra vida y nuestro corazón? Pues Dios, primero que todo, utiliza su palabra. Y es en la palabra del Señor donde nosotros nos podemos reflejar. Es en la palabra del Señor donde sabemos lo que a Él le agrada y lo que a Él no le agrada. Es en la palabra del Señor donde nosotros vemos los límites que tenemos en cuanto a nuestra actividad, en cuanto a nuestras acciones, nuestra actitud, nuestras palabras, aún nuestros pensamientos. Y la palabra del Señor nos va a marcar el camino a seguir. Pero el Señor también utiliza, o es un medio, su Santo Espíritu. El Espíritu Santo de Dios, dice la palabra que Él mismo inspiró, que Él guía a los hijos de Dios y los va a guiar conforme a la palabra. Entonces, una manera de uno saber que Dios está obrando en nuestra vida, que Dios nos está guiando por un buen camino, es cómo estamos leyendo la palabra. Y aquí la clave es no solamente leerla, porque hay mucha gente que la lee, que la conoce, que sabe lo que Dios quiere y lo que a Dios no le agrada, que sabe lo que le hace daño a sí mismo y lo que le beneficia de parte del Señor, pero algunos se quedan solo en eso, en conocimiento, pero no en práctica y no en obediencia. Y esa es otra manera como Dios nos está enseñando, nos está examinando a través de su Santo Espíritu, a través de su palabra. Pero Dios también nos puede examinar. Dios también puede evidenciar nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras transgresiones, la perversidad que hay en nuestro corazón, como lo dice aquí mismo el salmista, a través de hermanos espirituales, a través de amigos en la fe que nos aman tanto, que nos dicen cuando vamos mal, cuando estamos desobedeciendo a Dios, cuando vamos por camino de muerte. Otro instrumento que utiliza Dios para mostrarnos o para examinarnos es a través de los pastores o de las autoridades espirituales, a través de los maestros, a través de los predicadores. Por eso la necesidad tan grande que tenemos de conectarnos virtualmente o de congregarnos virtualmente, porque cuando el Señor llama a sus siervos es para enseñarnos la palabra y de esa misma manera aplicarla a nuestra vida y poderla enseñar y explicar al pueblo. Pero si no nos conectamos o no nos congregamos o no le damos importancia a la reunión semanal o de en medio de semana, ¿cómo vamos a ser alertados por el Señor acerca del pecado que puede estar rondando en nuestra vida o que ya ha tomado áreas de nuestra vida y que vamos por un camino de muerte? Entonces, aquí la petición que le está haciendo el salmista al Señor es que le examine, que Él quiere conocer su salud espiritual y Él está pidiendo es al Señor y el Señor usa instrumentos para examinarnos. Y espero, amado hermano y amigo, que usted y yo seamos sensibles a los instrumentos que usa el Señor para que de nuestra vida sea desarraigada toda impureza, toda pecaminosidad, todo lo que no agrada al Señor y todo lo que le quita belleza y esplendor a la imagen de santidad que debemos tener como hijos de Dios. Pero lo otro que dice aquí el salmista, él no solamente tenía la necesidad de ser examinado, él buscó al Señor, sino que él también le dijo qué quería él que le examinara. Y me llama mucho la atención que el salmista le está diciendo al Señor: examina mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Es decir, lo que otros no ven,
Lo que otros no pueden ver con sus ojos físicos, Señor, míralo tú. Y lo bonito es que el Señor aquí en su palabra está mostrando que Él es omnisciente, que Él lo sabe todo, que Él conoce el corazón humano, que Él sabe lo que hay en nuestro corazón, que Él sabe nuestros pensamientos, que Él sabe nuestras motivaciones. Y aún allí, en esa parte interna, el salmista quería agradar al Señor. Él no se confía en sí mismo, Él no se confía en el examen que Él se hace, Él confía en el examen que el Señor le va a hacer. Y la verdad, amados, es que muchos de nosotros podemos hacer cosas buenas con motivaciones incorrectas. Por ejemplo, yo podría bendecir a un hermano en la fe, pero lo hago no por el amor que le tengo al hermano, sino porque yo quiero que la gente me vea a mí cuán generoso soy. Y así era como hacían los fariseos en el tiempo de Jesús, que ellos cuando iban a dar limosna, entonces hacían tocar trompeta, llamaban la atención de otras personas para mostrar que ellos sí daban a los pobres o a los necesitados. Por eso el Señor dice más adelante en su palabra, dice que lo que hagamos el bien a otros, que no se den cuenta los demás. En otras palabras, Él dijo, lo que haga tu mano derecha, que no se dé cuenta la izquierda. Entonces tenemos motivaciones que pueden ser incorrectas aún haciendo lo bueno. El apóstol Pablo, cuando habla allí en 1 Corintios 13 acerca del amor, está diciendo que uno puede hacer muchas cosas buenas, pero que si no tiene amor, si el amor no es el vínculo, si no es la causa, si no es la fuente para hacer todas las cosas, dice, de nada sirve. Entonces, es bueno que el Señor examine nuestro corazón, nuestras motivaciones, nuestros pensamientos, nuestros principios, nuestras convicciones. Entonces, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Las hacemos para agradar a Dios? ¿Las hacemos para agradar a las personas? ¿Las hacemos para agradarnos a nosotros mismos? ¿O las hacemos para mostrarnos que somos santos, que somos justos, que somos buenas personas delante de los demás? Pero aquí el salmista está diciendo, Señor, ante los demás puedo aparentar, ante los demás puedo mostrar una imagen, puedo colocarme una máscara, pero yo quiero que seas tú quien examines mis pensamientos y mi corazón, porque allí, Señor, es donde necesito ser santificado y purificado. Parece ser que el salmista David sabía aquella parte que dice la palabra del Señor, que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, las peleas, los celos y todo lo que usted se pueda imaginar y describir como pecado. Y él está diciendo al Señor que le examine el corazón. Qué bueno, amado hermano y amigo, que esta sea nuestra petición delante del Señor todos los días. Que Él nos examine, que Él mire cómo está nuestro corazón, la santidad, el nivel de santidad que hay en nosotros. Hoy muchas personas quieren ser bendecidas, pero no quieren ser santas. Hoy muchas personas quieren que Dios les responda, pero ellos no quieren obedecer a Dios. Hoy en día ellos quieren ver la gloria de Dios, el poder de Dios, los milagros de Dios, pero ellos no quieren ser santos. Ellos no quieren agradar al Señor, ellos no odian el pecado, ellos aman el pecado, pero también aman la bendición de Dios. Pero un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, odia el pecado, ama al Señor y ama la santidad. Así que, amado hermano y amigo, debemos crecer en santidad. Debemos crecer en santidad. La Biblia dice acá que en la petición que este hombre le hace al Señor es que le examine el corazón, le examine sus pensamientos, porque él lo quería agradar. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito por el cual él le pide al Señor que le examine? Si le hizo la petición de examinarlo, ¿cuál fue el propósito? Y dice la palabra del Señor en el versículo 24, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El propósito por el cual el salmista le pide al Señor que le examine es para que le muestre
el pecado, para que le muestre el pecado. Y eso es muy importante. Y yo quiero preguntarle, amado hermano, ¿sabe usted el pecado que hay en su vida? ¿Conoce usted las debilidades de su corazón? ¿Es consciente de que eso no agrada al Señor? ¿Sabe que si sigue practicando el pecado, eso lleva a camino de muerte? Porque el salmista estaba muy interesado y muy preocupado por su pecado. Él quería saber que había en él que no le agradaba al Señor. Y es muy importante saberlo. Varios textos en la Biblia nos hablan de personas que sabían lo que había en el corazón. Jeremías, por ejemplo, dice que el corazón es engañoso, es perverso, ¿quién lo conocerá? Él sabía que el corazón nuestro, nuestra naturaleza es perversa, es pecaminosa. Hay que estarlo cuidando, hay que estar mirando, hay que estar examinándolo. Y eso decía el profeta Jeremías. Pero también el apóstol Pablo dijo a los corintios: aun cuando de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. El que me juzga es Dios. Él llegó a la conclusión de que es posible que él no tuviera conciencia de un pecado, consciente de que lo estuviera haciendo a propósito, pero también él no descartaba la posibilidad de que uno puede cometer pecados por ignorancia. El apóstol Pablo luego le escribe a Timoteo y le dice: ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo. Es decir, uno de nuestros enemigos que nos puede hacer pecar, ir por un camino de muerte, somos nosotros mismos, porque somos complacientes, porque nos justificamos, porque sacamos excusas para pecar, porque no dimensionamos el pecado en la magnitud como Dios lo ve. Y ese es un peligro enorme en el cual estamos todos los cristianos, cuando ya leemos la palabra pero seguimos practicando pecados y cosas que claramente el Señor está diciendo que no debemos hacer. Y aquí está entonces diciéndole el salmista al Señor: Señor, mira si en mi corazón hay pecado. Señor, escudriñame. Señor, examíname. Señor, mira todas las áreas de mi vida. Señor, entra a mi área sexual. Señor, entra a mi área financiera. Señor, mira si hay pecado allí. Mira si hay avaricia. Mira si he dejado de ser fiel a tu obra, a las misiones. Mira si yo estoy acumulando para mí mismo y no le estoy bendiciendo a otros con lo que me has bendecido. Señor, mira si hay infidelidad. Mira si en mí, Señor, estoy haciendo cosas que no debo hacer con el celular, estoy teniendo conversaciones con personas que no debo tenerlas. Y así cada área de nuestra vida. Este hombre estaba interesado en que el Señor escudriñara y examinara cada área de su corazón para mirar si había pecado, porque él tenía claro que el pecado y la práctica del pecado conduce a la muerte eterna. Pero él quería agradar, bendecir y glorificar a su Señor y Dios. Y acá le está diciendo: Señor, examíname y mírame. Qué bueno que le podamos decir eso al Señor, que en una actitud sincera, genuina, de arrepentimiento, cerrar la puerta para hablar con Él. No cerrar la puerta para hacer cosas indebidas, no cerrar la puerta para mirar cosas indebidas, sino cerrar la puerta para hablar con nuestro Padre Celestial y decirle: Padre Santo, aquí hay un hijo que quiere ser santo, escudriñame, muéstrame, examíname, evalúame, Señor, pruébame. Entra a todas las áreas de mi vida, Señor, y hazme sentir y ver el pecado que yo no he visto o que no quiero ver, Señor, y sácalo de allí. Aquí hay un doble propósito, no solamente que el Señor le muestre el pecado, sino que dice: y guíame en el camino eterno. Y esto, hermano, es tan hermoso, porque querer ser guiado por el Señor implica que yo voy a arrepentirme de mi pecado, que yo voy a reconocer mi pecado, que lo voy a confesar delante de Dios.
y que yo voy a abandonar el pecado. Hoy muchas personas saben que están haciendo las cosas mal, le piden perdón al Señor, pero siguen haciendo esas cosas malas. Hoy hay personas que se acostumbraron a pecar y pedir perdón, pero no han tomado una decisión radical en el poder del Espíritu Santo a abandonar el pecado y se volvieron cristianos duros en su conciencia, duros en su corazón y se acostumbraron a hacer una oración, a leer la Biblia, a congregarse, pero a seguir pecando. Y déjeme decirle, amado hermano y amigo, con todo mi corazón, que un verdadero cristiano no practica el pecado. De hecho, si hay alguien que practique el pecado una y otra vez, quiere decir que no ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo tiene una nueva vida y lucha contra el pecado y tiene debilidades, pero cada día va dejando de practicar las cosas que a Dios no le agradan. Y eso implica el ser guiado en el camino eterno. La Biblia también nos habla que quien nos guía es el Espíritu Santo. Romanos capítulo 5 y capítulo 8 habla de esa función hermosa y maravillosa de nuestro Dios, el Espíritu Santo, y cómo Él guía a los hijos de Dios, cómo Él los lleva por el camino que agrada al Señor, cómo Él aplica la palabra a nuestra vida y si hay pecado nos hace sentir mal, nos hace doler, nos hace entristecer, pero también nos lleva a arrepentirnos delante de Dios, a pedir perdón y nos da el poder para abandonar el pecado y empezar a buscar un camino de santidad como el que el Señor quiere para cada uno de sus hijos. El ser guiado en el camino del Señor también implica querernos parecer más a Cristo Jesús. No solamente conocerlo. Usted hoy habla con muchas personas, conocen de Jesús, conocen de Biblia, incluso muchos conocen más que nosotros mismos, pero sus vidas son vidas que desagradan a Dios. Sus vidas no son buen testimonio de lo que debería ser un buen cristiano. Es decir, sus vidas no están respaldando todo el conocimiento que tienen acerca de Dios, de Cristo y de su palabra. De hecho, ese conocimiento va a ser un testigo en contra el día del juicio final. Porque el día del juicio final le van a decir, usted sabía todo lo que debía hacer y aún sabiéndolo no lo hizo. Por eso, amado hermano y amigo, el ser guiado en el Señor implica ser guiado por el Señor, pero también ser guiado a través de su Santo Espíritu por su palabra y caminar en obediencia y en santidad. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se da el mismo principio. El Señor dijo a su pueblo, sed santos porque yo soy santo. Y el apóstol Pedro en una de sus cartas también habla de la santidad que debemos tener. Amados, debemos prepararnos para la venida del Señor. Necesitamos urgentemente que Dios nos examine. Necesitamos ser examinados sinceramente y profundamente por el Señor a través de su palabra, de la presencia de su Santo Espíritu, que Él evidencie todo lo que es incorrecto en nuestras vidas, no solamente las acciones, también las palabras, también las motivaciones, también los pensamientos, a arrepentirnos de nuestro pecado, a abandonarlo y aferrarnos al Señor y tomar su mano bendita y seguir caminando esta hermosa vida de santidad a la cual el Señor nos ha llamado. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy venimos, Señor, con una petición como iglesia. Pronto vamos a tomar la Santa Cena, Señor, y necesitamos restaurar nuestra relación contigo. Señor, yo ruego en el nombre de Jesús de Nazaret, que vengas y nos examines, que vengas, Señor amado, y nos evalúes, que tu Santo Espíritu nos redarguya del pecado en el que estamos, Señor, de todas las cosas por las cuales nos debemos arrepentir, de las cosas malas que estamos haciendo y de las buenas que hemos dejado de hacer. Señor, de esas malas motivaciones, de esa hipocresía espiritual que muchos de nosotros, Señor, tenemos y que queremos aparentar delante de otros, pero que tú sabes realmente la condición en la cual nosotros estamos.
Señor, queremos como el salmista acercarnos a ti, no justificarnos. Señor, no ser condescendientes o complacientes con nosotros mismos. Queremos que seas tú, Santo Dios, mirando en nuestra vida la luz de tu palabra, la luz de tu santidad, y que nos evidencie las cosas malas que hay, el pecado que contamina, que daña, que opaca, Señor, pero que también produzcas en nosotros dolor por haber pecado, Señor. También sabemos, Señor, que tú eres un Dios de misericordia, que tú eres un Dios compasivo, que al que se arrepiente de corazón, tú le perdonas, Señor, tú le levantas. Padre, y oro en el nombre de Cristo, que tu Santo Espíritu no solamente nos redarguya, Señor, que nos haga arrepentir, sino que también traiga esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa reconciliación contigo, precioso Dios y Señor. Queremos caminar, Señor, a la luz de tu palabra. Queremos ser guiados por tu Santo Espíritu el resto de tiempo, Señor, que tenemos por delante, mientras tú vienes por nosotros o nos mandas a llamar a tu presencia. Ayuda a cada hermano, Señor, y a cada amigo en la fe para vivir de una manera que te agrade a ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, ya nos vamos a preparar para tomar la Santa Cena, así que esté ahí en comunión con su familia y vamos a poder festejar este tiempo en el Señor con la hermosa Santa Cena. Un abrazo, Dios les bendiga.